Vamos a saludar a Osmar Carrasco. ¿Cómo le va, Osmar? Buen ¿Qué día. tal? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia Gracias por y a aceptar los nuestra invitación. televidentes. No, por favor. Es un placer estar acá. Bueno, un gusto para nosotros. Siempre viene a la tarde y hoy dijimos vamos a invitarlo a la mañana. Bueno, sí, hoy justo se dan las circunstancias que puedo, así que para mí, bueno, es, es grato poder dirigirme a vos y a toda la audiencia y Ujú. con lo poquito que uno sabe a veces llevar alguna idea. Osmar, ¿usted es profesor en qué escuela? En la escuela media número 1 y en la escuela media número 2. Ujú. La materia que da, no sé, está bien dicho materia, en nuestra época era Sí, así. sí, son espacios curriculares. Claro. Doy política y ciudadanía, historia y sociología. Más o menos en esas tres áreas me Y de las reparto. tres, ¿cuál le gusta más? De las tres me gusta más sociología. Ah, sí. Sí, sí. Es una materia que me permite, no, por lo menos a mí, más allá de los contenidos específicos del diseño curricular, te permite mucho interactuar contra los alumnos y poder ampliar los contenidos, ¿no? Sí, y bueno, es una buena materia para que los chicos puedan pensar por sí mismos y empezar a analizar, ¿no? Desde un punto de vista medio lógico, cómo serían las distintas variantes que uno podría. Las, las otras dos no. Sí, también. Lo que pasa que ya los contenidos ahí, a ver, en política y ciudadanía, nosotros todos sabemos que hay dos ideas madres fundamentales, que son la derecha y la izquierda, y a partir de ahí el desarrollo de lo demás. Pero lo otro tiene que ver también con la formación del Estado, de cómo se formó, en el caso de política y ciudadanía, los derechos de cómo el hombre se transforma en un ciudadano, cuáles son sus derechos. Entonces, por ahí, pero bueno, es una cuestión muy particular mía. La sociología, como siempre, está, como quien dice, mirando hacia el futuro y en todo Está caso. haciendo interferencia el Ah, le teléfono. pedimos si puede apagar el teléfono, Osmar, que está haciendo interferencia. Nosotros no lo escuchábamos desde acá. Bueno, izquierda y derecha, pero partidos políticos había varios, ¿no? Digo había porque ahora con los frentes como que se han ido eliminando. Sí, la construcción de los partidos políticos en la Argentina, si bien no es muy compleja, para aquellos que hemos estudiado un poquito de historia, sabemos que un partido sería el Partido Radical y el otro sería un movimiento, el peronismo, a partir, bueno, de la desaparición del teniente general Perón, se ha convertido en el Partido Justicialista, pero en sí el peronismo arranca como un movimiento, por eso es tan diverso, ¿no? Es decir, su amplitud. Si bien los dos son partidos de masa, el Partido Radical siempre ha tenido mucha más, ha tenido una línea mucho más recta en cuanto a las ideas, ¿no? Que quizás a lo mejor convergen por ahí un poco con el peronismo. ¿Ya? La doctrina social de la iglesia, el peronismo, el radicalismo viene un poco por ahí, el peronismo la aplica. De hecho, cuando Perón aplica todo este movimiento social, estaba él representando a un golpe militar en 1940, el golpe de Go. No nos olvidemos que Perón asume como vicepresidente y secretario de Trabajo, ¿no? Es decir, bueno, hoy en la actualidad también el Ministerio de Trabajo, con el gobierno actual, pasó a ser una secretaría. Algunos por ahí bien pensados o mal pensados podrían pensar qué categoría le da el gobierno al trabajo, al descenderlo del rango ministerial, cuando en su momento Perón lo pasa de secretaría a Ministerio de Trabajo. Osmar, ¿el peronismo es más a la izquierda que el radicalismo fue a la derecha o es a la derecha? Eh, Porque el radicalismo a la derecha está ahí nomás, ¿no? Yo creo que los radicales en ese sentido han tenido mucho más una línea recta. No han sido ni tan de derecha ni tan de izquierda. Sí el peronismo. O sea, el peronismo ha tenido candidatos que se han volcado mucho más a la derecha, como por ejemplo Carlos Menem. Es decir, si bien sus propuestas iniciales no eran volcarse de una determinada manera hacia el neoliberalismo, creo que Lo hizo. por eso también recalcar esto del movimiento peronista. O sea, si uno puede nombrar a muchos presidentes peronistas, no todos han sido iguales, Claro. ¿no? En cambio, creo que el radicalismo con Alfonsín expresa la doctrina social de la Iglesia en busca de un estatus y de prevalecer este apego a la Constitución Nacional también, mediante el Partido Radical. El Partido Radical ha sido muy constitucionalista, ¿no? Es decir,
a ver, como todo partido ha tenido sus excepciones, es decir, nadie se olvida de Illa, el doctor Illa, es decir, que ha tenido una presidencia en donde fue muy criticada también de los espacios liberales. O sea, Grondona, el doctor Grondona, que estaba con Bernardo Nesta, escribía en primera plana y escribía en contra del doctor Illa, ¿no? Decía que era un gobierno tortuga, de ahí sale. Bueno, él después de mucho tiempo hace una carta de reconocimiento donde decía que había estado equivocado, más o menos muy parecido a lo de Majul los últimos tiempos. Pero bueno, de cualquier manera, Grondona tardó mucho más tiempo en reconocer su error y jugando, como quien dice, un partido. Pero bueno, fue muy criticado, si bien el doctor Illa, después, con el tiempo, porque siempre la historia, ¿no? va tratando a las personas y poniéndolos en el marco histórico que se merecen, ¿no? Es decir, hoy con el tiempo sabemos que había habido un crecimiento del PBI, que la Argentina había tenido un desarrollo y que no había sido, como decía Grondona, un gobierno tortuga. Bueno, yo creo que la historia, a mi modesto entender, también en algunos aspectos va a tener eso con el gobierno anterior, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos del desempleo, los datos duros, ¿no? Es decir, las jubilaciones, todas las personas, aquellas que han, más allá de la discusión después si aportaron o no aportaron, los datos, la historia, lo que se va a ocupar es qué porcentaje de la población argentina mayor de 65 años estaba jubilada. O sea, no va a entrar en todo caso de quiénes habían aportado y quiénes no. Claro. Entonces, esos datos van a marcar también lo mismo que el desendeudamiento externo. Bueno, ahí está marcando que la Argentina era uno de los países más desendeudados. Es decir, esos datos históricos se van a corroborar. Después va a haber matices que nosotros, en la actualidad contemporánea, por ahí podemos criticar, ¿está? Pero que de cualquier manera los libros de historias no. ¿Por qué? Porque van a tener que refutar con documentos. Y los documentos no van a decir lo que nosotros por ahí podemos expresar, una idea. O sea, ahí la idea va a estar plasmada en un documento. Claro. El radicalismo estaba fuera de toda consideración hace unos 4 años atrás, porque prácticamente era fuerza en pocos lugares, Osmar. Esta unión con el macrismo, con el PRO en aquel momento, donde el radicalismo le da toda su estructura a nivel nacional, que el PRO no tenía. ¿A usted lo sorprendió cuando los radicales dijeron sí? En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque los radicales tampoco tenían ningún candidato que pudiese ganar las elecciones. O sea, el único candidato en posición de competir y llegar al poder era Macri. Uno podría decir, bueno, pero si los radicales no le hubieran prestado su estructura partidaria, Macri no hubiese llegado. Bueno, ¿y los radicales qué? ¿Cuál era el candidato que los radicales tenían para llegar al poder? Bueno, no lo tenían. Hoy la pregunta es si con Macri en el poder los radicales tienen poder. Yo creo que no, porque por una cuestión, si vos querés, ideológica, Macri está mucho más cerca del neoliberalismo que los radicales. ¿Está? Por eso tenés algunos radicales que en el caso de Alfonsín Hijo, ¿no? Es decir, que no están tan cercanos al gobierno, que son críticos en todo caso, pero no dejan de por eso pertenecer al radicalismo. Pero yo podría ponerte un dato mucho más cierto, es decir, hoy tenemos un candidato de la oposición que va a ser Fernández, es decir, y tenemos un peronismo, si vos querés, unificado. Ahora, ¿cuándo se unifica el candidato? ¿Cuándo se unifica el partido? ¿O cuándo se unifican los peronistas? Cuando ese candidato es opción de poder. O sea, mientras tanto estaban todos divididos. Massa, Urtubey, Schiaretti. O sea, había una divergencia cuando ya hubo una definición donde, más allá de quien tenía la mayoría de los votos peronistas, que era Cristina, traslada su poder hacia Fernández y ya Fernández pasa a ser un candidato con opción de poder, todo el peronismo se unifica atrás. ¿Van atrás del que tiene la lapicera?
Yo no sé si hoy la tiene la lapicera Fernández. Yo creo que la va a tener. Y yo creo que va a ser totalmente distinto el gobierno de Alberto al gobierno anterior, al gobierno kirchnerista. No va a ser un gobierno kirchnerista. Es decir, él se va del kirchnerismo en desacuerdo con algunas cuestiones y no creo que una vez que vos tomes el sillón de Rivadavia empieces a hacer lo que te dicen. No lo hubo. Hasta ahora no hubo nunca un presidente que hizo lo que le dijeran. O sea, en todo caso, uno Sí, después que está en el poder, la decisión es de uno, claro. y entonces uno cree que hace lo que mejor cree que es necesario para el país. Sí, convengamos también, Osmar, que tampoco nunca hubo en toda la historia del país una vicepresidente con el poder y con la aceptación en mucha gente como la que tiene Cristina. Sí, hoy por hoy la convocatoria a multitudes que tiene Cristina, no creo que haya un político en la Argentina que lo tenga. También recordemos que Cristina, podríamos decir que es un animal político, toda su vida hizo política. Por lo tanto, no es casualidad que llegue a ser considerada como quien dice una estadista. De hecho, su paso al costado y nombrar a Fernández, que tenía, si vos querés, llegar a todos los sectores, porque de hecho lo logró, o sea, se pudo sentar con Massa, se pudo sentar con Urtubey, se pudo sentar con Schiaretti, se sentó con todos los sectores del peronismo, y creo que ha logrado sintetizar el candidato que el peronismo buscaba. Ujú. Pero también en su momento había dado la opción de Scioli, también, y sin embargo Scioli no llegó a ser presidente. Está bien, quizás a lo mejor en ese momento era mucho más resistido Scioli dentro del kirchnerismo que hoy dentro del el kirchnerismo resiste a Fernández. Alberto. Hay muchas cuestiones que seguramente muchos dirigentes kirchneristas no comparten con Fernández. El problema es que hoy el poder lo tiene Macri. Entonces la opción es Fernández o Macri. Entonces ante eso vos vas a escuchar muchos dirigentes peronistas que van a optar por Fernández. Más allá que después veremos cómo se desarrolla el gobierno. Lo que sí yo podría decirte que no creo que el gobierno de Alberto Fernández vaya a ser el mismo gobierno que Cristina. De No, hecho, él ha tenido ya las entrevistas, se ha sentado con Manieto, se ha sentado con Majul, se ha sentado con muchos sectores que han castigado muchísimo al kirchnerismo. Ya eso te está dando la pauta de que él ya tiene otro criterio con respecto a otra idea de cómo debería ser la opción de manejo y la construcción de poder. Veremos después, como vos decís, una vez que tenga la lapicera. claro. Ahora, convengamos que la jugada de Cristina ha sido magnífica. Yo no estaba de acuerdo cuando escuché que Cristina no iba a ser candidata a presidente, porque entendía que los votos de Cristina eran de ella, solamente de ella. Sin embargo, terminó siendo magnífico porque Cristina no hubiera logrado lo que logró Fernández de unificar todo el peronismo. Cristina no lo hubiese conseguido, ¿no? No, porque ya te digo, a ver, más allá de la construcción, o sea, Cristina tenía 37 sola, porque armó partido en una semana y sacó un 37%. Como decía el mismo Alberto, con Cristina no alcanza y sin Cristina Tampoco. tampoco. Entonces, yo creo que la opción de poder de Cristina también fue alguien que la había criticado en su momento mucho a Cristina. O sea, todas las acciones políticas son para criticar, porque de hecho existen dos, izquierda y derecha. O sea, vos te podés parar en Claro. esos extremos y empezás a criticar. Yo creo que la opción de elegir a Alberto, un político, si vos querés, que siempre fue su característica negociar, de hecho era jefe de gabinete, o sea, vos sabés que un jefe de Sí, gabinete sí. no es como en la actualidad, un jefe de gabinete es el que sale a poner la cara y a defender las acciones de gobierno. O sea, que el jefe de gabinete actual, Marcos Peña, no lo haga, no significa Que no lo que esa tenga que no hacer. sea la función. Supuestamente Alfonsín y Menem lo pensaron el jefe de gabinete como el fusible, para que salte él y no el presidente. Exacto. Pero bueno, de cualquier manera, yo creo que la elección de Cristina fue una buena opción. Y también escucharlo un poco, yo creo que más allá de las críticas que uno le puede hacer, escuchar a Cristina. Ella ya se dice una persona grande, tiene 62 años, se está retirando, ya que lo máximo que ella podía aspirar lo había logrado. Yo creo que para el gobierno que viene va a ser muy difícil la situación, no es la misma situación que asumió Cristina,
Por lo tanto, para ella también representaba un doble desafío, porque la gente, si ella subía, le iba a pedir lo mismo o más de lo que ya le había dado. Y yo no sé si hoy la Argentina está en esas condiciones. O sea, hoy no tenemos un país desendeudado, autónomo en sus decisiones, tanto políticas como económicas. Nosotros tenemos un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que hay que honrar, que hay que cumplir, más allá de que nos guste o no nos guste. Y bueno, las decisiones que vos puedas tomar, hay que ver si el otro que le estás debiendo, ¿no? Uno por ahí, en esto que hablábamos hoy del principio, uno ve los procesos de descolonización. Y bueno, los procesos de descolonización, muchas veces las colonias, una de las formas que tenían los países imperialistas era de que el pueblo pudiera elegir su gobernante, pero bueno, ¿cuál era la forma? Bueno, que les debieran mucha plata, entonces yo te elijo a vos, pero vos después no podés hacer lo que quiero, primero tenés que preguntarme a mí, a ver cómo me va a poder pagar, y yo después te digo, bueno, sí, hacelo o no hacelo. O sea, nada. ¿Eso está pasando hoy? Yo creo que, de hecho, bueno, no sé si está pasando, pero vos escuchás a los ministros y ellos o bien te dicen que le dijeron al fondo lo que iban a hacer, o bien te dicen que consultaron con el fondo qué medidas iban a tomar. O sea, no sé si el fondo le dice lo que tienen que hacer, pero evidentemente los mismos ministros... Esto es como en el derecho, confesión de parte, relevo de prueba. Si ellos te dicen que le dijeron lo que iban a hacer o que consultaron lo que no van a hacer, es medio como que hay un compromiso de que vos tenés que hacer lo que ellos quieren. Si no, ¿por qué lo va a consultar? Claro, seguro. Lo hacés y después le decís, mirá, hice esto, o ni siquiera le decís. Omar, ¿la verdadera pesada herencia es la que va a recibir el próximo gobierno? Y yo creo que sí, siempre después de los periodos neoliberales que ha tenido. A mí me resulta muy difícil a veces hablar de la actualidad porque si no parece que uno está buscando una cuestión partidaria exclusivamente. Entonces, yo creo que si hablamos de Martínez Dios y hablamos de la última dictadura militar, yo creo que se emparenta con esta situación y después de lo que vino, ¿cuál fue la situación de la Argentina? ¿En qué condiciones quedó la Argentina? O sea, me parece a mí que sí, yo creo que el condicionamiento externo va a ser duro, ¿no? La Argentina de cada $3 que debe, uno se lo debe al fondo, ¿no? Y bueno, después podemos estar en desacuerdo de qué manera uno pudo programar esa deuda. No te olvides que el gobierno de Macri es el primer gobierno constitucional argentino que defoltea su propia deuda. Claro. O sea, porque Menem tomó muchísima deuda externa. Claro. Pero él sabía que terminaba en el 99. Él toda la deuda que tomó era para pagar en el 2000. O sea, no es casualidad que de la Rúa en el 2001 haya tenido un desajuste tremendo en las cuentas públicas externas. Menem había tomado la deuda para empezar a pagar en el 2000. O sea, él no iba a estar en el gobierno. Claro. Bueno, estos no han tenido... Esto es algo parecido. Estos no han tenido ese tino. Ellos han tenido la deuda a muy corto plazo. Porque... Bueno, ahora está tratando de que la pague el que viene. Sí, bueno, pero el tema es cómo le va a salir, porque hoy los problemas que vos tenés, en 3 de septiembre del 2019, son hoy. Las tiene que pagar él. Hasta el 19, hasta el 10 de diciembre está el gobierno del presidente Mauricio Macri. O sea, ellos no han tenido ese tino de programar las deudas hasta el 2020. Claro. O sea, ellos la tomaron para pagar ellos. Para pagar ellos. Claro. Que me suena extraño, porque no entiendo todavía, no he tenido el tiempo de analizar cómo se puede defoltear una deuda en pesos. O sea, porque ellos están reprogramando las deudas en pesos. Y se supone que los pesos, si no los tenés, ponés la maquinita a funcionar. Algunos dirían, bueno, pero si pones la maquinita a funcionar, se produce inflación. Ya tenemos un 70, un 55 ya te están diciendo que hay. O sea, y no funciona la maquinita. Tener un 55 de inflación sin funcionar la maquinita. Bueno, hay algo que no cierra. O sea, cuando uno estudia un poco de historia y ve el estado de bienestar de Keynes y cómo él explica, yo creo que la emisión monetaria no necesariamente tiene que ser inflacionaria. ¿Por qué? Bueno, porque depende en qué le inviertas. O sea, si vos lo invertís en trabajo, en producción de riqueza, no creo que produzca inflación. Porque en todo caso hay bienes para que vos los puedas comprar. El problema de inflación son múltiples causas, y en una de esas causas también tiene que ver
A ver, a mí me van a escuchar muchas veces los alumnos decir que la honestidad no es sinónimo de capacidad. Yo puedo ser muy honesto y no necesariamente puedo ser muy capaz. Entonces no es necesario. La honestidad No van de la mano. no van de la mano. Yo creo que también tiene que ver con esa cuestión. Y bueno, a ver, cuando se lo presenta a Macri como un empresario muy exitoso, yo creo que muy exitoso ha sido su padre. Franco Macri sí. Él arranca en el 1976 con 4 empresas. Terminada la dictadura militar tiene más de 40. Ese es un empresario exitoso. El otro es el hijo del empresario El otro exitoso. es el hijo del empresario. Que no nos olvidemos que sus principales problemas judiciales empiezan con la empresa Sebel, que manejaba el grupo Peugeot y FIA, empresa que el padre tiene que vender a raíz de los conflictos judiciales que tiene su hijo con el contrabando de autos. Su hijo que hoy es presidente de la República. Su hijo que hoy es presidente. Pero bueno, muchas veces por ahí hay un reportaje que le hace en el año 2003 Berbisky, en un programa que tenía La Nata, detrás de la noticia, en Canal América, y donde Berbisky le dice la construcción del poder que quiere hacer Macri cuando empieza a ser presidente de Boca. Y él hace un raconto, Berbisky, de las empresas del padre, y él le dice que eso era el padre, que no era él. Bueno, dice, pero esto va a llegar a que usted sea candidato a presidente y alguna vez presidente y la Argentina sea atendida por sus propios dueños en el mostrador. Esas son las palabras de Berbisky en el año 2003. Todo un anticipo. Todo un anticipo que para algunos nos sorprende, aquellos por ahí que nos gusta leer un poco, escuchamos a Macri en el año 90 decir que el trabajo es un costo, por lo tanto uno puede reducir el costo a través de reducir el salario. ¿Sí? ¿Por qué un empresario que piensa que el trabajador es un costo va a hacer que el trabajador gane más? O sea, si uno mira el descenso en dólares que ha tenido el salario argentino, Claro, lo han hasta logrado. el 2015 era uno de los mayores de Sudamérica. Hoy creo que estamos 6º, 8º. Qué sé yo, muchas veces se dice que el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, ¿no? Yo puedo hablar con el diario del lunes. ¿Por qué? Porque soy profesor de historia, no puedo adivinar el futuro. Pero medianamente uno intuye cómo han sido las cosas pasadas para saber lo que va a pasar. Y se ha dado, ¿no? Se ha dado, hay un cuadro que circuló en internet de una investigadora, una socióloga del CONICET, Ana Castellini, que explica en octubre del 2015 cómo iba a ser el gobierno de Macri y en qué iba a terminar el gobierno de Macri. Año 2015, Sí. ¿no? Ya lo publicó. Eso bien se podría haber publicado hoy, porque es tal cual, ¿no? Es que el problema es, yo le digo a mis alumnos que los medios de comunicación no forman la realidad, no hacen la realidad, pero forman opinión. Entonces, vos escuchás, ¿no? Es como si vos escuchás a Del Moro en la campaña del 2015 diciendo, hay una campaña en su contra, le dice a Macri, donde dice que usted va a hacer tal cosa. O sea, él ya está tomando una posición porque dice, hay una campaña en su contra. En ningún momento dice, el candidato opositor dice que usted va a hacer esto. Él toma una posición y dice, hay una campaña en su contra. Se está poniendo de un lado. Del lado de Macri. Sí, del lado o sea, a ver, del candidato que estaba entrevistando. es muy subjetivo, ¿verdad? Es decir, yo creo que la instalación de decir, bueno, se robaron todo es indiscutible, no se puede discutir, ¿no? Cuando uno dice, cuando alguien dice se robaron todo, ¿qué es todo? O sea, yo cuando nunca nadie roba todo. Claro, cuando alguien me dice se robaron todo, con esa persona no se puede discutir nada porque no existe el todo. O sea, porque el todo que implicaría todo, y sin embargo, bueno, sabemos que, por las estadísticas de este mismo gobierno actual, que el ANSES tenía un fondo de 60.000 millones de dólares en acciones de las empresas. Entonces, cuando se robaron todo, ese todo... Eso ya no se lo robaron. Ya no se lo robaron. Todos aquellos que recibieron un crédito Procrear en los tiempos del gobierno anterior, le dieron la plata para hacer la casa, eso ya tampoco se lo robaron. Lo que vos ganabas en pesos que significaba determinada cantidad de dólares.
Eso tampoco se lo robaron. O sea, pero creo que tenía un significado el instalar el se robaron todo. Porque como vos no lo podés discutir, no lo podés rebatir, el otro tiene razón. La idea era también buscar la finalidad de cómo te rebato yo el se robaron todo. En algunos lugares se robaron un PBI. Sí. Un PBI son 600.000 millones de dólares. Es como una cancha de fútbol llena de billetes con una altura de 2 metros. Hace para robarte semejante cantidad de plata. Los diarios, una nota, los diarios del sur, cuando el fiscal Marijuán fue a buscar la plata enterrada, los diarios del sur decían que si Báez podría haber enterrado un contenedor con plata, no era un ladrón, era un genio. Porque cualquier profesor de geografía te explica que a los 2 metros, 3 metros hay roca basáltica. Es imposible enterrar un contenedor. Tenés que tener una estructura para romper esa piedra. Bueno, sin embargo, Y hay gente que lo cree. argentinos? Bueno, a veces muchas veces, porque esto tiene que ver con los 11 principios de Goebbels también un poco, ¿no? Ministro de propaganda nazi allá por 1939, si miente que algo va a quedar. Ujú. O sea, pero bueno, yo particularmente vengo de una clase social muy pobre, en donde lo que me ha permitido el ascenso, la movilidad social, ha sido el estudio, la educación pública, ¿no? He tenido el honor de dictar clases y de estudiar una carrera de historia y de ciencias políticas en los institutos públicos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que eso es también valorar el Estado, ¿no? Es decir, yo no creo que el Estado tiene que ser un igualador de clases sociales. El Estado no está para hacer plata, ni para favorecer a uno, ni para favorecer a otro. Porque alguien podría decir con justa razón, según Báez, no tenía nada en el 2003 y en el 2018 tiene millones y millones de pesos. Bueno, pero Báez en el 2003 arranca siendo gerente de un banco, tampoco era el ordenanza del banco. Y el padre de Báez tenía empresa constructora. O sea, tampoco era que estaba en un negocio en donde no lo conocía. Y después, como dijo alguna vez el Rafa Liceo, vos que estás muy cercano al fútbol, bueno, uno le preguntó a un periodista español, dice, ¿usted tiene poder? No, yo no tengo poder. Yo tengo el teléfono del que tiene el poder. Claro. Bueno, Báez a lo mejor tenía el teléfono De los que tenían de el los poder. que tenían el poder. A ver, cartarización de la obra. Hay un libro de cuando Majul era periodista que se llama Los dueños de la Argentina. ¿Cómo era periodista? Bueno, yo creo que es un operador. De hecho, él mismo lo reconoció. Por eso vuelvo a decir, la confesión de parte, relevo de prueba. Cuando él dice que no investigó, que él tenía una realidad, una idea, o sea, él está corroborando que dejó de hacer periodismo, porque si no, o sea, vos vas a dar una primicia y supongo que primero la vas a chequear. Y por supuesto. Bueno, entonces, si vos no la chequeás, no podés decir que haces periodismo. Ahora, si vos querés ganarle a otro medio y si te sale bien, está bien, y si te sale mal, después salí a pedir disculpas, bueno, es una cuestión tuya, criticable o no, pero es una cuestión tuya. Osmar, yo tengo, gracias a Dios, muchos amigos. Y me acuerdo porque una de ellas está mirando. Hay gente que acepta la propuesta de Macri, que debo reconocer que era muy tentadora, Sí, porque sin lugar a duda. quitarle el impuesto a las ganancias, eso era fundamental, ir en busca de la pobreza cero, que el fútbol continúe para aquellos que nos gusta el fútbol, la construcción de jardines, los 3.000 que supuestamente hacen falta, el crédito para la vivienda, un crédito blando. Era una propuesta muy, muy interesante. Sin ninguna duda. Si yo acepto esa propuesta de Macri hace 4 años atrás y lo voto porque me va a hacer eso, y esa persona hace todo lo contrario a eso, ¿por qué yo lo vuelvo a votar cuando me demuestra que lo único que hizo fue mentirme y empobrecerme? Primero, el que uno podría distinguir, primero que nada, las diferencias de clases sociales. Es decir, para un sector social, Macri cumplió. Para el campo, Macri cumplió, sacó las retenciones. Entonces, no habría, yo creo que el campo no sé si tiene mucho para criticarle. Cuando hablo del campo, hablo de los grandes, ¿no? De los grandes terratenientes. Sí, no un chacarero de 200 hectáreas, que yo creo que es el primero que el gobierno que viene tiene que salir a ayudar.
a ver, no puede a ver, cómo compite en el mercado, porque todos los agroquímicos, las semillas, todo está en dólares. Ese pobre chacarero, Imposible pagar. no sé si le conviene trabajarlo, de última lo tendrá arrendado, porque la tecnología que vos necesitas para cultivarlo. Y después también es cierto que, a ver, también él dijo nada de lo que ya tenés vas a perder, entonces vos estás votando un gobierno que te promete más de lo que ya tenés. Exacto. O sea, eso es noble. O sea, a ver, alguien que vota para estar mejor, Macri le hubiera prometido que iba a estar mejor. Y bueno, después también hubo una construcción, ¿no? Sí, se robaron todo. O sea, entonces, ¿quién de nosotros votaría a alguien que robó? Nadie. Entonces eso también jugó como una cuña a favor de una determinada cuestión para votar. Yo no creo que en el 2015 entre Macri y Scioli hubiese tantas diferencias, si vos querés, políticas económicas, porque como te decía antes, Scioli también era resistido por parte del kirchnerismo dentro de su propia estructura, ¿no? Es decir, entonces, de cualquier manera, bueno, después, como decía, bueno, una estructura orgánica tiene que respetar lo que dice su líder. El peronismo era un partido verticalista, y yo creo que mucha gente lo votó confiado, que Macri podía lograr. No te olvides que él venía con un aura de un empresario exitoso, ¿no? Por lo tanto, mucha gente confiaba en que podía llegar a hacer las cosas mejor, ¿no? Es decir, bueno, esto del autoritarismo, de la soberbia que se le criticaba, de las cadenas nacionales y demás, de la no intervención económica. Pero bueno, el tema es cuáles son los medios de comunicación que uno escucha, si uno escucha las dos campanas. Yo me acuerdo que cuando yo cursaba mi profesorado de ciencias políticas, tenía una profesora que viajó a Suiza y tenía 2 hijos. Y en Suiza, de los 2 hijos, uno solo podía estudiar ingeniero agrónomo, la otra hija era enfermera. Y ellos sembraban lo que el Estado les decía. Y si tenían que vender el campo, le tenían que pedir permiso al Estado. Y después a ver a quién se lo iban a vender. O sea, en un país netamente liberal, el Estado regula todo. ¿No? Es decir, nosotros acá creemos que el Estado no tiene que intervenir, como dice el principio liberal. El Estado no tiene que intervenir en los negocios de los privados, sí tiene que respaldar la propiedad privada, pero después no tiene que intervenir. Esa teoría es la que derriba un poco Keynes y hace, después del 30, el Estado benefactor. Yo creo que Macri prometió lo que la sociedad en ese momento necesitaba. El tema es, yo tengo compañeros de trabajo, muchos pagan impuestos a las ganancias y no quieren pagar impuestos a las ganancias. Yo estoy en contra. A mí me encantaría pagar 30.000 pesos de impuestos a las ganancias. Se nota que ganaría mucho. Y claro, bueno, pero me estoy poniendo 300.000 pesos en el bolsillo, Claro, 150. claro. Y hay gente que no, dice, no, pero si es mi trabajo. Porque de última dice, ¿en qué trabajás? En tal cosa. ¿Y cuánto ganás? Entonces hay una discusión semántica, si vos querés, si el trabajo es ganancia, si no. Yo creo que la discusión no tiene que ser semántica, la discusión es, bueno, ¿sirve que yo gane mucho y que aporte para que el que está atrás mío me siga a mí? Yo creo que la discusión pasa por ahí. Si es así, sí. Bueno, Claro que sirve. El tema es, el problema es, yo le explico por ahí a mis alumnos esto de, en Inglaterra cuando uno estudia la revolución industrial se opone al campo. Hay un éxodo de la gente del campo A la ciudad. a la ciudad. En Inglaterra triunfa la revolución industrial en contra del campo. De hecho, nosotros empezamos a estudiar historia y vemos el pacto de Roca-Rusiman, donde se discute la compra de las carnes por parte de Inglaterra, y donde Inglaterra en ese momento empieza a transformar el campo y empieza a promocionar y a ayudar a los productores agrícolas y a los criadores de carne. O sea, durante muchísimo tiempo se dedicó a la industria y después volvió otra vez hacia la materia prima. Porque cuando uno dice ¿cuánto ganás? ¿Y cómo establece si gana mucho o gana poco? Y lo establece en relación a las cosas que vos no podés dejar de hacer, que es comer y vestirte. Entonces, vos ganás mucho si te sobra para comer bien y te sobra para otra cosa. Pero si ni te alcanza para comer, si no, estoy ganando una miseria.
Entonces, si los alimentos fueran baratos, seguramente los sueldos podrían ser mucho más baratos. Porque la gente, ¿de qué se queja? De que los precios de los alimentos suben. Nadie se queja de que no puede ir a Mar del Plata. En todo caso, me encantaría ir a Mar del Plata, pero vos te quejás, vos sentís acá cuánto vino de gas, cuánto vino de luz, cuánto sube el pan, cuánto sale la carne, no me alcanza para el supermercado y demás. Entonces, esa es la discusión, yo creo que esa es la discusión que Macri vino a establecer y que yo creo que, bueno, no sé cómo la planificaron. Ya te digo, si uno entiende que ellos pueden defoltear su propia deuda, no sé cuál fue la planificación económica. Yo hasta ahora nunca lo escuché al presidente hablar de política. Siempre lo escuché hablar de la esperanza, de si se puede, de que la Argentina vamos todos, pero políticamente nunca lo escuché. ¿No sabrá o le dicen, mira, no hablé porque vas a meter la pata? Porque Omar, eso del sí se puede, del vamos todos juntos, eso está fantástico. Los primeros meses de gobierno, no 4 años de esta manera. Yo siempre me gusta, hay un capo cómico argentino que es uno flaco, ¿cómo se llama ahora? Se me fue, lo tenía. Que el dúo Soplanacus, cuando Macri aparece en la televisión y alguien le dicta al oído lo que él tiene que decir, en una estación de subte y bueno, yo creo que, bueno, no sé si se ha formado como un cuadro político. La política no es para todos. O sea, la política tiene que ser, es un trabajo también. Más allá de que después, yo siempre digo lo mismo, es decir, dice, sí, porque uno le pregunta a los alumnos y dice, no, son todos ladrones, ¿no? Entonces uno le pregunta, bueno, en todo caso, ¿cuáles son las pruebas? Yo como profesor de historia no puedo decir que los políticos roban, porque no me consta. En todo caso, podré o no asentir si la función pública los enriquece. Pero de ahí a robar hay una mucha distancia. Entonces no puedo dar yo ni asentir, porque muchas veces también digo esto, es decir, yo no, si ustedes hablan de que los políticos roban, yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque el silencio mío hace que vos tengas como un sí. Dice, mira, yo le dije que fulano era un ladrón y el profe de historia no me dijo nada. Es como que yo estoy dándote el acuerdo, y yo no creo que sea así. Quizás a lo mejor algunos, como en todas las funciones, habrá políticos honestos y políticos corruptos, porque de hecho todos los gobiernos tienen funcionarios corruptos. O sea, el caso de López con los bolsos es una prueba de que hay funcionarios corruptos, nadie lo va a negar, y está bien preso. En todo caso, después la justicia establecerá, como ya lo estableció, de que es culpable, de que su plata era de él. Ahora, también me gustaría que la justicia, más allá de atrapar al corrupto, atrape al corruptor. Claro. ¿No? Es decir, Alguien le dio la plata. claro, pero por ejemplo, por eso muchas veces uno tiene ese sesgo de amargura, porque así como lee uno que condenan a José López por el tema de los 9 millones de dólares, también uno lee que la justicia dicta que prescribió la causa del Banco Mayo y se robaron 600 millones de dólares. O desaparecieron, vamos a suponer. 600 millones de dólares. O sea, a mí me gustaría que López fuera condenado, Pero también me gustaría que la causa de los 600 millones de dólares del Banco Mayo no prescriba. Está Rubén Beraja y todos los demás ahí, en ese banco. Él era el director del Banco Mayo. A ver, uno puede hacer historia en la Argentina, y si vos entrás a la página del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires vas a encontrar que el 60 y pico % de las personas que están presas son analfabetas. La Provincia de Buenos Aires. ¿Y cuántos banqueros presos hay? sí. ¿Y quién roba más? Los 120 mil millones de dólares del blanqueo de Macri, los 35 millones de dólares que blanqueó su hermano. Hasta antes del blanqueo, ¿qué eran? Plata que no estaba en el país. Por eso, Pero ¿sabe qué? A esos, el que piensa, el que está a favor del gobierno, de eso se olvida. No lo tiene presente. Usted le tira el dato, ya me olvidé. Vemos el bolso y otras cosas que también, sí, obviamente, porque, son para por repudiar, ¿no? Pero, a ver, muchas veces cuando uno habla de la construcción de Estado, porque, a ver, alguien podría decir, bueno, los Kirchner si siempre estuvieron en política, ¿cómo hicieron tanta plata? Yo me acuerdo estando, porque yo no hace muchos años que me recibí de profesor de historia, me acuerdo estando estudiando el profesorado de historia, me acuerdo que Boloco compró
en La Rioja, cuando Menem era presidente, a dos australes con 20 hectáreas tierra fiscal en La Rioja, la que era mujer del presidente. A dos australes con 20 centavos. Eran dos australes con 20 centavos. Más así. O sea, negocios en esto del poder siempre ha habido con las tierras fiscales. De hecho, bueno, uno podría hablar de Roca. ¿Cuánta plata le costó a Roca los 5 millones de hectáreas que incorpora al servicio de la tarea agropecuaria? Matar un montón de indios y correrlo más allá del Río Negro. ¿Y quiénes se quedaron con esas hectáreas? Entonces, uno dice, bueno, tienen los Kirchner en Calafate tantas tierras fiscales. Sí, sí, ellos compraron tierras fiscales, como también otros políticos también compraron. Ahora, a veces, ¿las compraron coimeando? No sé, porque para vender territorio fiscal vos tenés que sancionar una ley. Y en esa ley están todos los diputados, todos los senadores y todos tienen que levantar la mano. Exacto. Entonces, nunca es el último el que las compra. Después dice, bueno, pero es un poder político, es un favor. Bueno, eso ya, yo no he participado en política nunca, me encanta la política, y ya tengo una edad que no estoy para participar, tengo 58 años, más bien uno está para comentar, y con el diario del lunes nunca se equivoca, pero bueno, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Nuestro país estaba desendeudado porque yo quiero sacar un crédito hoy y si no estoy desendeudado no me prestan plata, el banco no me presta plata. No, nuestro país, creo que, mira, no manejo las cifras exactas, pero creo que si no estaba en un 26 era un 33% del PBI. Y era muy baja la deuda en dólares que tenía el país. Era toda deuda interna contraída en pesos. O sea, por eso lograron prestarnos tanto, ¿no? Algunos mal pensados dicen que el préstamo del fondo vino a reemplazar a los tenedores privados. ¿Para qué? Para un reaseguro de poder cobrar. ¿Por qué? Y porque si es una deuda privada, ya la Argentina había defaulteado una deuda privada y le había hecho una quita del 70%. Claro. Entonces ahora... En este caso no hay que pagar sí o sí. No, en este caso hay que pagar sí o sí todo. Ahora, Osmar, una pregunta quizás el común de la gente. ¿Dónde está toda esa plata? Porque no hay jardines, no hay escuelas, hay algunas rutas, es cierto. Se supone que en los últimos tiempos se han fugado del país unos 75.000 millones de dólares en estos 3, 4 años. Pero alguien tiene que ser responsable de todo esto. ¿Está bien eso? Yo cuando estudiaba el profesorado de historia, en mi ingenuidad, decía que este país iba a solucionar sus problemas cuando la evasión fiscal fuera delito federal. ¿Por qué? Porque la evasión fiscal, la pena no es redimible por multa. O sea, vos tenés que ir preso, sí o sí, y pagar la multa. Bueno, ha habido muchos hechos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana y muy cercanos al actual presidente que eso no se cumplió. Después echaron a todos los jueces que exculparon a Macri, ¿no? Pero bueno, pero Macri no terminó preso. Entonces, no hay nadie por evasión fiscal. Son muy pocas las personas que han terminado por evasión fiscal presas. O sea, si vos hoy vas a comprar un 0 kilómetro y no sé si lo vas a poder comprar. Porque la AFIP, donde vos pongas 600 lucas, decís, ¿dónde sacó Retucci esta plata si nunca la declaró? No, yo, por más que esté bien con la FIP, no llegaría nunca. No, pero... No, entiendo lo que usted si dice. yo te lo regalara la plata y tú... Claro. Juan Carlos, tengo que justificar que me regalaron plata. Y yo la tengo que justificar también. Claro. Sí, pero bueno, por eso te digo, siempre el hilo se corta por lo más delgado. O sea, a ver, Arbizu es del JP Morgan, había una causa donde él denunciaba todo lo que él había llevado plata a Estados Unidos, y bueno, eso quedó en la nada también, ¿no? Bueno, fue a Estados Unidos, ya volvió ahora también. O sea, ¿te acordás cuando la Nata fue a Nevada a buscar las cuentas offshore supuestamente que había de los kirchneristas, y estuvo como no sé cuántos días que no encontró nada, ¿no? Que estuvo en el juicio? Nunca dijo quiénes eran las personas que habían nombrado en ese juicio que tenían plata en Nevada. Nunca lo dijo. Y eso que se fue hasta allá. Sí, estuvo presente en el juicio, pidió intervención y demás.
Por eso también es una construcción. Yo creo que si Cristina hubiese tenido plata, ya se lo hubieran encontrado. Así como encontraron todos, de hecho, bueno, lo que sí salió en los diarios, no sé si en el mismo lugar, que Máximo y Nilda Garré no tenían plata en el exterior. O sea, yo por ahí un poco en broma y un poco en serio digo, que a Cristina quizá a lo mejor no le encuentran la plata porque se la gastó haciendo política. Y como no era empresaria, no la guardaba. A un empresario sí, la va a guardar. Pero a alguien que es política la va a gastar en política. O sea, la política no es gratis. ¿Sí? Hacer carteles, hacer publicidad en tu medio. No todos tienen la posibilidad que tengo yo, que vos me invites a hablar y que no pago. Claro. Si yo vengo a hacer campaña acá, Hay que pagar. tengo que pagarlo. Vos tenés que vivir de algo. Estamos en una sociedad capitalista. Sí, el político gasta la plata en política. El empresario la guarda porque le alcanza para vivir, para comprar su mansión, su yate. Y vive de su trabajo, que no me parece mal. Es decir, en todo caso, lo que se puede discutir es si puede ser que más equitativo en su reparto de la ganancia o no. Y en todo caso, bueno, después sus empleados verán si se está haciendo equitativo. Pero, que seguramente no van a estar de acuerdo con eso porque el que la tiene la guarda. Bueno, de hecho, por eso la Constitución peronista del 49, el gobierno militar que lo voltea a Perón en el 55, la saca, vuelve otra vez a la Constitución de 1853 y agrega el artículo 14 bis. O sea, porque ahí se establecían los derechos de los trabajadores. En la Constitución de 1853 no había derechos para los trabajadores. Cuando alguien dice, ¿por qué el Estado le da la jubilación a todas aquellas personas que no aportaron nunca? Como si el que no aportó nunca hubiera sido un vago. Pero vamos a darle la derecha que fue un vago. Hoy por hoy, ¿cómo se financia el sistema jubilatorio? Con un 46% de rentas generales. ¿Y qué rentas generales? Los impuestos que pagamos todos. O sea, el que no trabaja, consume, porque no puede vivir sin comer. Cuando compra azúcar, paga un 21% de IVA, o un 27%, depende de dónde la compra. Bueno, eso va a rentas generales, y con eso también le aporta a aquellos jubilados que no aportaron nunca. Omar, ¿ya está definido en provincia y nación? Yo creería que sí, con los porcentajes que sacó en las elecciones de La Paso, creo que sí. No hay balotaje, nada, no hay segunda vuelta. Yo creería que no. Es muy grande la diferencia. Es muy grande la diferencia. Hubieran sido 6, 7, 8 puntos por ahí, quizás a lo mejor podía ser rebatido. Yo creo que, aparte tampoco el gobierno es que está dando hoy por hoy, fíjate, estamos mucho más pendientes, o sea, de la economía que de otras cosas, ¿no? Es decir, del cepo, de cuántos dólares puedo comprar, de que si no puedo comprar, de cuánto vale el peso, de cuántas cosas valen en el supermercado. Era una cosa que durante 12 años con el kirchnerismo, si bien es cierto que había inflación, uno no estaba pendiente de eso. Quien te habla, con el gobierno anterior, compró un terreno en dólares, porque la dueña me lo había vendido en dólares, y yo iba al banco, compraba mis dólares, no era mucho lo que tenía que pagar por mes, o sea que, pero bueno, lo pude comprar. Había un cierto margen que a vos te permitía establecer qué parámetros iban a ser los que iba a cuidar ese gobierno. Hoy yo compré, con este gobierno saqué un crédito UVA para comprarme el primer auto que tuve, y bueno, me cuesta sangre, sudor y lágrimas, tuve que cambiarme del UVA a un personal para poder congelar la cuota mucho más alta, pero tener una certeza de lo que voy a terminar pagando dentro de 24 cuotas. Ese es todo un tema también el UVA. Sí, desgraciadamente sí. Lo peor del caso es que está jugando con lo que nosotros como sociedad hemos tenido siempre, la vivienda propia, como un concepto cultural. El comprar el terrenito y hacerte la casita, ¿no? Y de ahí arrancar. Para muchos sectores juveniles que creyeron en la propuesta, si bien es cierto que, bueno, esto se dio en un contexto en donde el gobierno daba por sentado que no iba a haber la inflación que hubo, pero en estos años creo que la inflación superó todas las expectativas. De hecho, bueno, como dije anteriormente, un 55% están hablando para este año, pero un año un 60%. Yo decía, bueno, la inflación bajó, un 40% en el primer semestre y un 20% en el segundo semestre. Pero la anual era 60%. Claro. O sea, Marcos Peña decía eso, decía, bueno, hemos bajado la inflación, sí, porque habían tenido un 40% en el primer trimestre, en el primer semestre, y iba a haber un 20% en el segundo semestre. Entonces, así cualquiera baja.
muy alta. Si partimos de un 40 es fácil bajarla. Bullrich aparecía en el Congreso con un cartel que decía que la inflación era 1,66 por mes. Y ya es alta. Es decir, a ver, yo fui muy poquito tiempo a la UCA, a estudiar en la Universidad Católica Argentina en Pergamino por los años 85, por allá. Y tenía un profesor que nos decía que la inflación, en última instancia, no era muy mala. Una inflación moderada, porque él decía que la inflación hacía que la gente no guardara sus ahorros y que como había un poquito de inflación, porque si yo te digo que esa cámara vale lo mismo hoy que para el 2021, vos decís, la tendría que cambiar. Si yo te digo, mira, va a aumentar, vos decís, bueno, la gasto ahora, la compro ahora. En cambio, si vos vas a saber que no la vas a gastar. Entonces, Keynes decía que el que atentaba, el que ahorraba, atentaba directamente contra el Estado. El que ahorraba atentaba directamente Porque contra se guardaba el la Estado. plata. Exactamente, no producía movimiento, ¿no? Entonces, él decía que la inflación justificaba un poco el movimiento y eso hacía de que el movimiento pudiese, si yo ahorro, doy menos trabajo, genero menos trabajo. Esa era una de las cosas. Bueno, hoy hay pocos que atentan contra el Estado, porque son pocos los que tienen la capacidad de ahorro, ¿no? Y el que tiene la capacidad de ahorro compra dólares, encima Claro. desconfía de su moneda. Es muy difícil, o sea, es difícil, ¿no? Es decir, vos tenés dos teorías y los dos tienen razón. Y como también es una falacia eso que decía el general Perón, dice la única verdad es la realidad. O sea, porque tu realidad no es lo mismo que la mía, entonces los dos tenemos un punto de Claro, vista. pero en la realidad general coincidimos ahí. En la realidad general coincidimos, por supuesto. Entonces, esto también, o sea, muchas veces los chicos me preguntan, dicen, ¿usted es peronista? Digo, mira, no sé si me puedo definir como peronista, porque yo podría hablar una semana muy bien de Perón, por los conocimientos históricos que tengo, y Pero estar una semana hablando mal de Perón. ¿Está? Pero en todo caso, creo que Perón vino en un contexto histórico determinado a cumplir las expectativas que tenía la sociedad. Había una ola nacionalista, entonces Perón, estatizar los servicios públicos, fue algo que a nivel mundial se venía haciendo y que él hizo en la Argentina y que conformó a grandes sectores de la sociedad. Y en todo caso es lo que nosotros muchas veces... Mi tesis para recibirme de profesor de historia fue la historia de los ferrocarriles argentinos, de Scalabrini y Ortiz. Y uno empieza que nosotros, a ver, empezamos con el paso cambiado, qué sé yo, desde Rivadavia con el primer préstamo con la Baring-Brote, que nos cuesta millones y millones y la paga Pellegrini. de entrada nomás. De entrada, Nos endeudamos de entrada. y encima nos endeudamos de plata que no llegó y la pagamos 3 veces más. Pero bueno, cuando se hacen los ferrocarriles en la Argentina, fueron, la tierra no valía nada. Y si había algo que sobraba en la Argentina, Es la tierra. era tierra. Entonces le dimos a los ingleses extensiones de tierra por donde fueran, ¿no? A ambos lados del ferrocarril. Y bueno, ellos hicieron su negocio. O sea, la teoría de la División Internacional del Trabajo dice que cada país debe producir lo que mejor y más barato hace. Entonces nosotros teníamos que producir trigo y ellos nos vendían los rieles. El problema era que el valor agregado de lo que ellos nos vendían era 5 veces superior a la materia prima que nosotros debíamos. Hay un libro que nunca pude conseguir de un trabajo que hice una vez. Googleelo porque seguro que en Google está. Seguramente, pero no lo pude. Me costó muchísimo trabajo conseguir un libro de Svaser que se llama La industria argentina que supimos conseguir. A veces uno no sabe si darle estos libros a los chicos porque o sea, o yo estoy muy viejo y muy sentimental y me parece que no hay forma de rebatir determinadas cosas que ya han pasado. Y ahí explica, por ejemplo, la fábrica Fray Luis Beltrán, que está en Rosario, de armas, la compró Perón y estuvo 17 años dando vuelta en la Argentina. Primero porque no había mano de obra para ponerla en funcionamiento. Y después no había lugar para instalarla. Y es la 4ª parte que se instala en Rosario. Ese es un libro que me costó muchísimo conseguirlo, La industria argentina que supimos conseguir de Svaser. Y otro libro que también es de Svaser y Sábato, es cómo el salario del obrero industrial fue aumentando independientemente de
los gobiernos. Ahora, ¿qué pasaba cuando aumentaba el salario? ¿Había un golpe militar o un regreso a la democracia? Siempre. Siempre. No puedo Bueno, conseguirlo. hoy tendría que aumentar un poquito más porque el salario hoy está muy bajo. Claro, pero ellos decían, había un golpe y bajaba el salario, Sí, sí, sí. ¿no? Y va, entonces, vos decís que viene bajando. Bueno, ¿va a haber un cambio de gobierno? Bueno, va a empezar a aumentar, pero cuando aumente, Va a bajar de vuelta. o vamos a volver a un cambio democrático, o sea, a un gobierno de otro signo político, o va a haber un golpe de Estado. O sea, ya los golpes de Estado no, porque las Fuerzas Armadas ya no gozan del consenso social que gozaban en su momento. ¿Está? Pero ese libro no lo he podido conseguir, es un trabajo que hice en Rojas, me acuerdo, de la Comisión de la Memoria. De sábado era seguro, tengo esa duda, pero no lo he podido conseguir. Ese libro explicaba cómo era el desarrollo del salario obrero y cómo era la forma de quebrar la inercia hacia arriba, era con un golpe militar o volver otra vez al voto. Entonces tenía que arrancar de cero otra vez. Omar, ¿se puede comparar esta actualidad del país con otro momento de la historia argentina? Sí. A ver, nunca son iguales. O sea, no, ¿vamos a volver a la crisis de 2001? No. Nunca la historia, más allá de exógeno y endógeno, No se repite. nunca se repite. ¿Por qué? Porque la sociedad es dinámica, va cambiando. Entonces vos ya estás preparado para lo que te pasó. Pero sí, yo creo que, de hecho, a ver, que la desocupación esté arriba de los 2 dígitos, más del 10%, y que la pobreza esté arriba del 35%, te da algunos parámetros muy similares al 2001. La diferencia con el 2001 es que los bancos tienen los dólares de los ahorristas. Esto, Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, no se va a dar. ¿Está? Y más a esta altura, ¿no? Más a esta altura. O sea, hoy los piqueteros son... yo el otro día, en política, en Trabajo y Ciudadanía, hablaba de la cultura del ocio. Para los griegos, el ocio era lo que hacía, nos transformaba en mejores personas. ¿Por qué? Porque era la forma de no hacer nada y de poder pensar. En los tiempos modernos, el ocio es un vago, aquel que no produce nada. O sea, qué mirada distinta, ¿no?, teníamos a la antigüedad, en la edad moderna. Y yo creo que va a ser una crisis profunda, que nos va a costar salir, que va a ser dura, pero que no sé si... O sea, yo lo único que espero es que no haya muertos, ¿tá? Porque eso no se recupera nada, ¿no? Es decir, las crisis económicas pasan rápido, hay algunas consecuencias sociales que no, porque bueno, si los chicos no comen bien y se malnutren, después eso los va a perseguir durante toda su vida. Pero bueno, yo creo que las estructuras sociales, hoy los políticos están siendo bastante responsables, me parece a mí, en una coyuntura que es bastante difícil, ¿no? Es decir, hoy vemos, qué sé yo, la boleta del gas, la boleta de la luz, la boleta del agua, son cuestiones económicas que son muy difíciles de solucionar. Nos matan. Y bueno, los salarios no han aumentado, los alimentos siguen aumentando. O sea, esto de dolarizar las tarifas ha sido un golpe que en su momento, cuando había estabilidad cambiaria, no significaba nada, pero hoy que el dólar no sabe el precio que tiene en la realidad, hoy te hablan de un 58 en el mercado oficial y un de 65 en el blue, que también era una queja de los sectores medios y altos, ¿no? Es decir, bueno, había que blanquear la operación a través del banco. O sea, hoy la economía argentina es casi 30-35% una economía en negro. O sea, yo por ahí hablo de esto que te decía, de mi confianza en la evasión de impuestos, que es un delito federal. Al Capone fue preso por evasión fiscal y no por haber matado a la cantidad de personas que mató. O sea, a nadie se le ocurre. Siemens pagó $700 millones de una multa en Estados Unidos por la corrupción de los DNI en los tiempos, ¿te acordás?, de Menem de la Rúa. Y acá no pagó nada. Por haber corrompido, Sí. por haber aceptado que pagó coima para poder ganar esa licitación. O pago y no nos enteramos. No al Estado. Ah, bueno, eso sería otra opción. Yo no la... bueno, pero bueno, y como eso, tantos otros casos, ¿no? Es decir, nosotros hemos sido en ese sentido, creo que la justicia
todavía nos debe muchas respuestas. Y creo que podrían venir de ahí. O sea, ningún político se enriquecería ilícitamente si supiese que va a tener una consideración jurídica apropiada a lo que ha hecho. Claro. Al no existir eso, Y viste el rango ya después, si todo lo puedo arreglar. Hoy la gente duda de todo. Duda de que Chabrán, con la plata que tenía, cómo se va a pegar un tiro, hasta que el expresidente Néstor Kirchner estuviese en el cajón. O sea, la duda se plantea y después, bueno, si como alguien se puede pegar un tiro. Bueno, o sea, sí. Cristina Onassi vino, con la plata que tenía, vino a Buenos Aires y se suicidó. La heredera del imperio griego, del transporte de petróleo. Sí, muchas veces la gente si no ve no cree. Bueno, sí, está bien. Bueno, pero en realidad, bueno, y si, ¿cómo creen en Dios? Sí, como San Como la Martín, religión. San Martín, Belgrano, no los hemos visto. Son personas que existieron y uno sabe por la historia que han existido, pero bueno, de cualquier manera, uno tiene un planteo de la historia, nadie puede saber todo. De hecho, vos tenés los mejores historiadores, uno de los historiadores acá, Romero, era estudiado historia de Edad Media, ¿no? Sí, después su hijo se dedica a otra cosa, pero a la historia más moderna, nadie puede escribir historia de todo, porque es imposible, no hay forma. Pero hay libros que tienen rigor científico. A mí no coincido para nada políticamente con las ideas de Marco Saguini, sin embargo lo respeto como escritor, tiene muy buenas novelas. La gesta del marrano creo que tiene un rigor científico estupendo para estudiar la sociedad argentina en los tiempos de Perón y cómo el nazismo viene a la Argentina. Omar, cuando nos encontremos dentro de 20 años, Ojalá me acuerde, ojalá me acuerde. sentado en este mismo lugar, ¿qué va a decir la historia del gobierno de Macri? ¿Cómo lo va a juzgar? No, todavía no. Hoy estamos muy cerquita, Sí, estamos dentro del gobierno de Macri. Pero viste que los sociólogos dicen que tienen que pasar un tiempo, se tiene que retirar para estudiar parcialmente la situación y después emitir un concepto. No, la verdad que no sé. Creo que lo va a juzgar como un gobierno neoliberal o liberal, como lo que es, como lo que representa una gran proporción de argentinos. Es decir, el gobierno se conforma, el Estado Nacional se conforma con una élite terrateniente y donde conforma un Estado oligopólico, un Estado oligárquico, que requiere de algunas cuestiones, y en esa oligarquía están representados los intereses de la Argentina, como volvíamos otra vez a decir. O sea, la Argentina se hace agroexportador porque no tiene industria, pero en ningún momento tampoco a los países les convenía el desarrollo industrial argentino. Si vos mirás el desarrollo argentino, se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa está pensando en su reconstrucción. Este libro que yo te digo de la industria argentina que supimos conseguir, no sé si es Siemens o Orran, no sé qué empresa es, destruye todas las máquinas que había en la Argentina, no las vende, porque no quería vender la tecnología que había logrado para hacer los tubos. Prefirió romper todo. Romper todas sus máquinas, no las vendió. A nosotros nos cuesta la neutralidad de Irigoyen y la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, nos cuesta no participar del Plan Marshall a la Argentina. Por no tomar posición. Por no tomar posición. Estados Unidos nos castiga. O sea, Brasil sí participa en plena. Pero también vos agarrás los libros y algunos te dicen que Brasil tiene una gran construcción, una gran burguesía nacional. ¿Está? Entonces vos ves que San Pablo prácticamente produce el PBI de la Argentina. ¿Sí? Y sí. A ver, los acuerdos que logra Cristina de intercambio comercial con Brasil son acuerdos porque ideológicamente tanto Lula como Cristina coincidían en algunos aspectos de hacer una América para los americanos, como proponía Simón Bolívar. Va a ser difícil ahora si gana Fernández. Pero a ver, ¿cómo competís con un Brasil que fabrica 4,5 millones de autos con una industria tuya que fabrica en todas luces 400.000? Le abrís la persiana y los brasileños tapan las concesionarias de autos. O sea, a ver, por una cuestión de mercado nada más. Nosotros somos 40 millones, ellos son
120. O sea, producen 3 veces más que nosotros. La convertibilidad de Caballo, ¿por qué no rendía su fruto? Bueno, no podemos tener una moneda que vale lo mismo que Estados Unidos, que son 250 y pico de millones y que producen tecnología de punta. El gobierno actual festejó haberle vendido 30 millones de dólares en limones a Estados Unidos. ¿Cuántas noticias viste vos que le vendimos un reactor nuclear? Ya estaba pactado en el anterior gobierno por 300 millones de dólares a Holanda. No. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Ahora, ¿cuál es la clase más poderosa de la Argentina? ¿Los limones o el reactor nuclear? No, obviamente. El reactor nuclear. Ah, sí. ¿Usted dice que los limones? No sé. Quizás a lo mejor por eso hubo mucha más propaganda de la venta de limones que del reactor nuclear. El reactor nuclear a lo mejor son pobres como yo, que han podido estudiar de ingenieros atómicos y en el Instituto Balseiro, que bancaba el Estado, y que se reparte la ganancia entre el INVAP, entre la provincia y sus trabajadores. ¿Y los limones? Y son poquitas manos. Osmar, muchas gracias. No, gracias a vos por el tiempo. Le doy la mano. Espero que la próxima vez sea para hablar de la felicidad del pueblo y que, bueno, se consigue. Y no falta mucho. Omar, muchas gracias, de verdad. No, muchísimas gracias a vos. ¿Qué hora es? Nos vamos. Punto final para nuestro programa.